Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Aline Guggenheim. Muy bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto aquí en las pantallas de UChile TV, acompañados como siempre por el mágico sabor y aroma de Café Jacobs, y hoy día tenemos el privilegio de contar con una tremenda invitada, es Aline Guggenheim, que nos acompaña en el estudio. Para nosotros también, qué rico que lo logramos. Sí. Oye, Aline, partamos por el comienzo, por los orígenes, por tu nacimiento. Tú naciste el año 69, sí, si no me equivoco, en Barcelona. En Barcelona. ¿No? Tenemos esa foto maravillosa que está sí, en tu cuenta de Instagram. Sí. Cuéntame un poco de ese origen, ¿no? Es distinto nacer en Santiago de Chile que en Barcelona, en plena Europa. Sí. Bueno, quiero aclarar que esa es una foto muy hermosa. De hecho, la sombra que está ahí recortada es mi madre, quien tomó esa foto, pero esa no soy yo. Ah, mira. No, pero vivíamos un poco en comunidad y yo crecí con esos niños, pero yo no estoy en esa foto, debo estar atrás. Jugábamos mucho en esa puerta que tenía esa ventanita. ¿A qué te refieres con crecimos en comunidad? Porque, claro, yo nací en Barcelona por esas cosas de la vida, un poco por casualidad. Mi padre era francés, mi madre hija de franceses que vinieron a Chile en los años 30, y ella se fue a Francia a estudiar, luego la siguió mi abuela que se devolvió, ¿no? Ella se fue a Ibiza con mi padre. ¿Ya? Ellos eran artesanos. Y quisieron, ¿Tu mamá y tu papá? Mi mamá y mi papá. Es decir, mi mamá trabajaba en la televisión y hacía animaciones. Ella estudió artes gráficas allá y no quería que yo naciera en un ambiente de ciudad, quería que naciera en un espacio más libre y más natural. Y se fueron para allá, entonces yo nací allá un poco por casualidad, pero la verdad es que eran más que nada las temporadas estivales, de alta temporada de turismo, que era bueno para ellos, para el trabajo que hacían. O sea, nací un poco por casualidad ahí, pero nunca viví en Barcelona, más bien vivíamos en París. Pero sí, en esas temporadas vivíamos ahí, como ves tú, todos piluchos, un ambiente muy libre. Sí. Esa era mi realidad, así creía yo que era el mundo. Claro. ¿Hasta qué edad estuviste en Europa, en una cosa medio itinerante? Claro, hasta los 9 años más o menos, hasta que mi madre decidió venirse a Chile conmigo. Una historia muy larga que no voy a contar acá, porque además es muy personal, pero... claro, mi abuelo había quedado aquí y ella decidió venirse para acá conmigo. Pero siempre estuve un poco con un pie allá y un pie acá, porque mi papá y mi abuela, mis dos abuelas, digamos, estaban allá. Entonces, en una entrevista escuchaba que tu vínculo con tu abuela materna, que también se llama Aline, era como paterna. Mi abuela paterna, sí. Era bien con importante, las dos, ¿no? Mi abuela materna, claro, es que ahí hay una cosa bien especial, porque como ven en esa foto, ella es la que está atrás, ¿no? Ella trabajaba en una fábrica de muñecas y mi madre era juguetera, hacían cuero cuando estábamos allá, pero una vez en Chile el cuero era muy caro acá, entonces empezó a trabajar la madera y empezó a hacer juguetes de madera. Y yo, titiritera. No, increíble. Entonces, claro, es loco, como las cargas genéticas o no sé yo... No, claro, o lo que a uno le parece natural, lo que a uno le parece normal y natural, o como uno repite patrones. Pero claro, esta foto, mi abuela ahí en la fábrica, ¿y esto era para mí es muy París? Significativa. Sí, claro. Ella era francesa y eso probablemente debe haber sido durante la guerra, en algún momento de la ocupación. Calculo yo por la época, ¿no? Claro. Por la edad de ella en esa foto.
Oye, Aline, vámonos a Chile, a tu arribo a Chile. Me imagino que no tiene que haber sido fácil. Me imagino una niña que viene de Europa, de esa libertad total, y llegaste, si no me equivoco, a Chile en el 80, o sea, plena dictadura. Por ahí, sí. Con más o menos 10, 11 años, una cosa así. Sí, por ahí. Y bueno, pienso, entre otras cosas, en la educación, ¿no? En Europa probablemente te criaste en colegios públicos. En colegio público, sin no uniforme. usábamos uniforme, claro. Era todo muy diverso. Para mí yo no veía mucho las diferencias y cuando llegué a Chile tampoco. Me costó un buen rato entender los códigos acá. ¿No? Del tema de las clases sociales, de esa especie de escáner que hacemos automáticamente cuando nos encontramos con una persona. Hacemos una especie de escáner de dónde viene, de acuerdo a cómo se ve, cómo habla. Allá se da mucho menos eso. Claro, tú vas al colegio que te toca de acuerdo a donde tú vives y ahí llega todo el mundo en la educación pública. Y como no se usa uniforme, tampoco esas diferencias están siempre a la vista, entonces no se perciben tanto como acá. Yo soy un poco detractora del uso del uniforme, porque creo que esconde las diferencias y no permite que los niños convivan con esas diferencias y luego y no permite normalizar esas diferencias y poder superarlas, ¿no? Sí, que no estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, claro, en el colegio esas diferencias aparecen los fines de semana o cuando hay que ir con ropa de calle por alguna actividad extra o qué sé yo, aparecen esas diferencias. O siempre se las arreglan los niños para marcar esa diferencia, aún usando el uniforme, no sé, claro. El estuche, la mochila o el zapato que es de marca, aunque sea negro, pero es de marca. Claro, eso es muy propio de nuestra idiosincrasia, entonces eso me costó bastante entender esos códigos. Y claro, llegar a un país en dictadura no era tan fácil. Claro, un país militarizado, sí. Con toque de queda. Sí. Estuvo Alberto Fuguet hace un par de capítulos atrás y también le tocó llegar a Chile un poquito antes de la adolescencia y me decía, chuta, sí. Yo llegué a un país en blanco y negro. Sí, era bastante chocante porque uno lo vio de golpe, ¿no? Acá se fue dando, digamos, las generaciones que crecieron inmersos en la dictadura, lo fueron percibiendo gradualmente, por lo tanto normalizando, entre comillas, no sé hasta qué punto uno puede normalizar una situación así, pero sí acostumbrándose. El ser humano se acostumbra a todo. Claro, un animal de costumbre. Y terminas considerando normal una serie de cosas que no son normales y que siguen ocurriendo, ¿no? Que siguen siendo parte de nuestra forma de vida, de nuestra forma de relacionarnos, que nos parecen de lo más normales del mundo y que no son nada normales. Por ejemplo, en la segregación social. Eso es muy propio de nuestros países, no digo solo en Chile, creo que en Latinoamérica. No, pero de todas maneras Chile es, si no me equivoco, el segundo país más segregado del mundo. Sí, y a nosotros nos parece muy normal, muy natural, y no lo es para nada. Entonces, cuando tú vienes de afuera donde eso no es así y lo ves de golpe, tú puedes verlo, porque no has estado, es como un poco como la teoría de la rana, ¿no? Cuando tú estás en la olla y que se va calentando de a poco, vas adaptándote a esa temperatura y terminas cocinado sin darte cuenta. Claro. Que es distinto que cuando echan a la rana en el agua hirviendo, tiende a saltar y a querer escapar de eso. Claro, es un poco eso. Eso me pasó y me pasaba también con los juegos, por ejemplo, en el colegio. No entendía muy bien y en como la dinámica. Las dinámicas, claro. Y en este no entender es que llega un poco fortuitamente, azarosamente el teatro a tu vida, ¿no? Sí. Con la obra El Principito. Exactamente. Ahí estoy, foto. Igual a mi hijo, impresionante. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora está grande, 25, pero a los 10 era así. Igual. Con ese corte tan característico que uno nació así. Era prácticamente igual. Claro, ahí la directora, que fue muy solidaria, nos recibió y nos acogió a mi madre y a mí, que llegamos solas las dos. ¿Tu papá se quedó en Francia? Sí, se quedó en Francia, y éramos las dos solitas, y dijo, esta cabra está, pero la pobre... Pasándolo pésimo. Sí, desadaptadísima, no entendiendo nada, y claro,
ese año egresaba el primer cuarto medio del colegio. Llegaba hasta octavo, ese año egresaba el primer cuarto medio y se hizo la primera obra de teatro de la historia del colegio, fue El Principito. Entonces ella decidió que yo participara ahí y la chuntó, fíjate, porque... ¿Qué te gustó de...? Ser otra persona en ese momento, ¿eh? Después para mí cambió totalmente mi relación con el oficio. No, absolutamente. Pero en ese momento, a los 10 niña. años, ser otra persona y poder vivir otro mundo, otra historia. Y El Principito, además, que es un cuento tan lleno de... una novela tan llena de otros mundos. Y de simbolismos, ¿no? Claro, era un navegar por mundos increíbles y llenos de cosas que me resonaban mucho en ese momento. Yo me sentía bastante El Principito en mi asteroide en ese momento. Entonces, claro, fue muy, muy acertado de parte de Madame Hélène ponerme ahí. Y ahí seguí yo activamente participando en el taller de teatro y no solamente me interesó la actuación, sino también pintar los paneles, coser todo lo que los rodea el teatro. Hacer todo Claro. me interesaba, incluso más que la actuación. Sí, y ahí nunca más solté esa... También a veces soñaba con ser, no sé, otros oficios, pero siempre volvía al teatro, siempre. Porque reunía para mí un montón de intereses que yo tenía a esa edad, que tenían que ver con el dibujo, con la plástica, con modelar. Claro, has desarrollado también la ilustración. Sí, seguí, claro, sí. Sí, vamos a hablar más adelante también de todo tu vínculo con... Sigo siendo la misma, pero más grande y ya como desarrollándome más profesionalmente en las mismas cosas que hacía cuando chica. Mi mamá me dice ahora... Tú haces lo mismo que hacías cuando eras Seguiste chica. una línea, digamos. Claro, porque a era veces hija pasa única, que... entonces tenía muchos espacios de soledad donde tenía que encontrar una manera de entretenerme, de expresarme y de formarme también yo. Entonces, claro. En el modelado, la plasticina, jugaba mucho con títeres, por ejemplo. Armaba mis espectáculos. Así que y de a poco fui uniendo esos cabos y dándome cuenta que en realidad siempre estuvo ahí. Claro. Pasa con algunas biografías que uno mira la infancia y en lo que uno se transforma y es algo totalmente disímile, ¿no? Sí. Claro. No en tu caso, Sí, es algo como es una línea como súper coherente. Sí. Aline, inequívocamente escogiste estudiar teatro, entonces sales del colegio y dices ya. Yo quería salirme antes del colegio para estudiar teatro. Yo soñaba con que hubiera un conservatorio de actores, por ejemplo, o de teatro, de todo, de diseño teatral, que reuniera todo. Que reuniera todo, como los músicos. Claro. Pero no existía, entonces yo soñaba con eso y encontraba que por qué tenía que ir a clases de química pero claro, es un padecer en general de los artistas, se llamaba ¿no? castellano o teatro castellano o en mi colegio, por ejemplo, teníamos un taller de cine. Tuve la suerte de ir a un colegio que le daba mucha importancia a ese tipo de cosas. Nos llevaban mucho a la cultura, al digamos. Cine, al teatro. Y tú tuviste mucha exposición a eso desde muy chica y eso lo agradezco mucho. Y creo que eso debería ser algo que se integre en las mallas curriculares, no solo para que los alumnos terminen siendo actores o pintores o bailarines, sino que cómo eso afecta en la formación de cualquier tipo de profesional, tener una mirada amplia sobre la sociedad, sobre el mundo en que vivimos, amplia y sensible. Creo que cambia mucho que un ingeniero sepa por qué va a construir un puente, por ejemplo, para quién y en qué espacio geográfico. Creo que cambia mucho. No, si la educación en Chile está al debe con la cultura. Sí, totalmente. Es mucho más profundo que un simple tener un pasatiempo o la frase a la que siempre recurrimos que la cultura es el alma de un pueblo. Yo creo que sí, efectivamente lo es, pero también es el cuerpo y es la mente de un pueblo. También lo creo. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Aline, bueno, estudiaste en Fernando González, sí. Me imagino que fue un momento bien especial, ¿no? Además es conocido como por... Ahí está mi egreso. Por una dureza. Esta es la ópera 3 centavos. Sí, la ópera de 3 centavos que fue mi egreso. Un egreso precioso,
para el que tuvimos que trabajar mucho, que tiene además, es la dupla Brecht-Weill, es un musical, por lo tanto, entonces tuvimos varios años de formación vocal para poder hacerla. Era el sueño era la obra favorita de Fernando González, entonces era el sueño de él poder hacerla, y nuestro curso tuvo la suerte de ser el que pudo, porque éramos hartos, y sí, fue una gran experiencia, aprendimos muchísimo, muchísimo. Ahí tenemos otras fotos, qué linda. Sí. Oye, yo entiendo que fue justamente cuando estaban dando esa obra, cuando la estaban exhibiendo, que te ven sí, los ojos de Canal 13, ¿no? Sí, exactamente. Y te invitan a hacer Ellas por Ellas. Ellas por Ellas, así es. Y ahí entré en televisión pensando que iba a ser una cosa muy puntual. En esa época uno ni pensaba en la tele porque era un espacio muy, muy cerrado. Mira, qué chiquitita. Oye, esa foto nunca la había visto. ¿No? Bueno, nuestro equipo... ¿Eso es Ellas por Ellas? Ellas por Ellas. Mira. Sí. No, uno ni pensaba, era para los grandes, no sé, no. Y además en la escuela de teatro tampoco nos formaban. Nunca tuvimos actuación frente a cámara, por ejemplo. Tú te veías como una actriz de tabla, sí, digamos. Sí, para eso nos formaban. La televisión era casi como, no te metas ahí. Claro. No. Hubo en la escuela un ramo de actuación frente a cámara que hacía Pepe Maldonado, pero se robaron la cámara y dejaron de hacer ese taller. Entonces nunca tuvimos. Y me acuerdo de Ellas por Ellas haber llegado sin saber nada. Yo me tapaba de la cámara, no sabía dónde estaba la luz. Claro, el lenguaje del teatro y el lenguaje de la televisión es completamente distinto. Absolutamente otra cosa. La proporción en la que se actúa también. Tú tienes que bajar. Tienes que ser más tienes que actuar para la cámara, para las cámaras. Porque tienes que saber que estás con esa y no con esa. No tapar a tu compañero, en fin, tienes que grabar muchas escenas al día, entonces eso es un aprendizaje que se va haciendo ahí. Claro. Y terminas una escena y van todos al monitor a verse, y yo sufría horrores, me iba para la casa así pidiendo que por favor hubiera un apagón ese día, que nadie viera esas escenas, y ahí tú vas aprendiendo, autocorrigiéndote, viéndote, y tus compañeros que te enseñan mucho, tus mayores, claro, tus colegas, muy acogedores y muy generosos en enseñarte, ¿no? Y tuve grandes maestros, conocí a grandes maestros y amigos también, que fueron con el tiempo amigos que me enseñaron. Ese training es impagable, el de las teleseries, para aprender a actuar. A mí me llama la atención, Aline, que me cuentas que llegaste a la televisión de una manera fortuita. En el fondo te ven actuando en una obra de teatro en tu obra de egreso y bueno, caes ahí. Pero sin embargo fue un hilo que no soltaste durante mucho tiempo, ¿no? Después siguió la otra y la otra y la otra, y la posibilidad de independizarte, y después de comprarte tu auto, y después de tener un colchón. Pero para mí era siempre apuntando a poder tener una estabilidad económica que no tenía yo cuando estudié teatro, cuando entré a la tele. Nunca la tuve en mi vida, pero podía tenerla gracias a eso, para algún día poder dedicarme a lo que a mí me interesaba, que era el teatro, pero tampoco lo tenía tan claro, ¿no? La verdad no confiaba tanto en mí en ese sentido, no me sentía una buena actriz de teatro, tampoco de televisión, no me sentía una buena actriz en general. Sentía que estaba en un camino de aprender y todo, pero no me sentía capaz de abordar o de asumir un proyecto propio que me permitiera soltar esto y poder ya largarme a volar con mis propias alas. Bueno, eso fue lo que lo encontré. Y también fortuitamente y de una manera muy, muy esperada. Yo jamás me imaginé que iba a terminar dedicándome a lo que me dedico hoy, prácticamente a tiempo completo. Claro, que es tu compañía del Teatro y su Doble, con obras que se montan con marionetas. Vamos a conversar sobre eso en un ratito más, pero quiero que nos quedemos todavía en este espacio de televisión y en estos inicios, ¿no? Porque todavía son inicios. Hiciste Jaque Mate. Sí. Jaque Mate, claro. Sí, una teleserie bien. Y tuviste la oportunidad de
trabajar, por ejemplo, y algo que con el equipo decíamos, qué ganas de preguntarle, por ejemplo, con Felipe Camiroaga. Sí. ¿Cómo fue trabajar con él, que se transformó en un ícono, ¿no? Con Felipe éramos compañeros de curso en la escuela de teatro. Ah, mira, Sí. lo conociste muy bien entonces. Claro, nos conocimos súper chicos cuando entramos a la escuela de teatro, en el mismo curso, y él estuvo 1 año y medio. Ya. Y después, mira que estábamos chiquititos ahí. Después Felipe se salió de la escuela y lo hacía súper bien, era buen alumno, era un buen actor, muy lúdico, siempre fue. Felipe era tal como lo conocieron ustedes a través de las pantallas, era muy carismático. Tal cual, encantador, una persona muy generosa, muy transparente, muy simpática, muy lúdico, ¿no? No le tenía miedo a nada, era comediante, un tremendo comediante. Y se salió para ir a trabajar como técnico, porque él había estudiado comunicación audiovisual antes, a Chilevisión, ponte tú, que antes creo que era Canal 11, ya ni me acuerdo. Y de ahí, bueno, él ha contó muchas veces cómo pasó a la pantalla, ¿no? Pero él estaba en la escuela de teatro, entonces nos volvimos a encontrar en esta teleserie, que él estaba muy nervioso, porque él sabía lo que era ¿Y tú estabas haber nerviosa? pasado por la escuela y ese rigor, que yo, claro, no era una experta, pero ya había hecho varias teleseries, era 3ª o 4ª teleserie que hacía, y había terminado la escuela, o sea, tenía un poquito Claro, otro más bagaje. de experiencia, entonces, pero sirvió mucho que nos conociéramos, también para él era tranquilizador que yo estuviera ahí, no le tocara una desconocida, por ejemplo, porque los tiempos de escuela, claro, se crean vínculos como con los compañeros de curso en el colegio, que son para siempre. Cuando uno se ha conocido chico en esos procesos de estudiante, son vínculos bien particulares. Sí, pues, sin Claro, lugar a y dudas. estaba la Anita Reeves también, que lo acogió mucho. Entonces él se sentía bien contenido, pero estaba súper nervioso porque se sentía que tenía que demostrar mucho. Qué loco Y que uno yo no se creo imagina eso, ¿no? No, Uno que ve de no. afuera dice, ¿en qué momento No, porque pensarías él, claro, que él estaba él nervioso? había sido alumno de Fernando González, y Fernando González era terrible. No, un rigor. He escuchado muchas historias. Entonces él estaba con esa exigencia, yo Como- creo que de demostrarle a Fernando que él podía actuar. Claro. Y que, claro. Era como un poco Sí. esa escuela antigua, ¿no? Sí, como bien totalmente. rigurosa, Sí, como sí. para aprender hay que padecer. Sí, él no se lo tomó a la liviana, y eso habla muy bien también de él como profesional y como persona y como actor también. Yo creo que Felipe era un actor. Totalmente. Sí. Oye, quiero preguntarte por El amor está de moda y por qué me quiero ir a esa teleserie. Porque bueno, fue muy especial, no solo actuaste, sino también cantaste. Sí. Y te llevaste un disco de oro. Sí. En esta entrevista mencionaste hace un ratito, tuvimos en la Escuela Fernando González que prepararnos en voz para poder hacer Sí. 3 centavos, y bueno, parece que eso dio frutos, porque yo creo que podrías haber perfectamente tomado el hilo de cantante, por ejemplo. Es algo que no escogiste, pero podrías. Sí, podría haber sido en ese momento, por ejemplo, pero la verdad yo no me veía para nada en esa línea. A pesar del éxito que tuviste. Es que lo que pasa es que yo soy hiper tímida. ¿Sí? Yo, mira, habría sido feliz si hubiera tenido la pachorra. Yo envidio un poco la vida del cantante, porque creo yo, o sea, lo que observo cuando veo un cantante sobre el escenario, yo creo que es una de las profesiones que se acercan más a la felicidad. El poder hacer lo que tú quieras con la voz sobre un escenario y provocar lo que provoca un cantante en el público, que es como una especie de comunión total, ¿no? Sí. Es muy impresionante eso, más allá de lo que pueda pasar con el ego. No sé pero lo que pasa en ese minuto sobre el escenario creo que es lo más ritual, lo más condensado de lo que es el mismo teatro. Sí, ¿no? porque además el canto es algo ancestral, totalmente Exacto, ancestral. es una sí. cosa que a mí me provoca mucha admiración cuando veo un buen cantante sobre el escenario y lo que está provocando en el público, gente que llega a desmayarse o a llorar. Sí.
creo que eso es realmente algo que habla mucho de la esencia humana, que me hubiera encantado, pero yo no tengo esa perso, digamos, y tampoco la autoconfianza como para hacerlo. Entonces yo me sentía muy inhibida cuando me decían, ya, tienes que ir a la estación Mapocho o donde sea a cantar este hit. No, claro, y llegué de una manera muy fortuita también a cantar ese tema y era como, ¿en qué minuto agarré tanto vuelo? Decía, porque siempre pensé que iba a ser una cosa que iba a pasar muy piola y que no pasó nada piola al final. O sea, no, pues. De hecho, es una canción que hoy día se sigue poniendo en las fiestas kitsch. Sí, totalmente, sí. Y a mí me llaman para que vaya y todo, y a mí me da un pudor. Yo no reniego para nada y lo recuerdo con mucha ternura y con cariño, pero claro, no es algo que yo hubiera podido seguir en ese camino. Pero lo veo como una anécdota, de todas maneras. Sí, lo es. Sí, ¿sabes? Sí, de todas maneras. Pero sí, me daba plancha, la verdad. Lo reconozco hidalgamente. Mira, me daba plancha. Oye, Aline, vamos a seguir conversando. Pero así, sí, obvio. Aprovecho de rendirle homenaje a Scotty Scott, porque también fue un gran honor que Scotty decidiera que yo me encargara de uno de sus temas, porque Scotty es una de nuestras grandes compositoras, para grandes intérpretes, entonces estar en esa lista, claro, es un gran honor, que me hubiera gustado a lo mejor encarnar con más prestancia, pero claro, no se dio, pero sí que se quería hacer ese alcance. Está bien. Oye, Aline, tenemos un rito nosotros, sacar un retrato a nuestras invitadas, así que lo vamos a hacer ahora y a la vuelta nos metemos de lleno en lo que ha sido, bueno, por supuesto, tu desarrollo con tu compañía de teatro, las marionetas y también el cine, series, ¿ya? Así que vamos con esto. Ya. Con una Polaroid. Es muy... ¿Me paro? ¿Qué? ¿No? ¿Así sentadita? Así sentada. Uy. Salió. Ya. Vamos con otra. Capaz que esa salió súper. Ahí está. Voy. Ya. Qué bacán las Polaroid. Qué bonita. Sí. Son muy románticas. Es que muy mágica. Muy mágica. Eso del momento preciso en que te agarra. Que hoy día con el celular lo hemos perdido absolutamente. Totalmente. Y el objeto además es muy lindo. Sí, totalmente. Bueno, pues sostenerla tú por mientras. Nosotros nos vamos a ir a una pausa muy cortita. A la vuelta vemos cómo salió este retrato con la Polaroid y vamos a seguir conversando sobre la carrera, la gran trayectoria de Aline Kuppenheim. Así que no se vayan, sigan aquí en las pantallas de Uchile TV. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Nos separaron. Nos vinieron a buscar. Nos subieron a un avión. De a poco nos decían la verdad, que veníamos de un lugar lejano. Tengo que mirar. Mírame a mí. ¿Cierto? Sí, ya. Yo tenía como 4 años, ahí más o menos empezaron mis primeras preguntas. ¿Por qué yo soy diferente y por qué tengo otro color de piel? C'est quand j'étais adolescente que j'ai ouvert mon dossier d'adoption. María Inés Yanquina Upinchumilla. Y mi primera ficha llena de rayas. ¿Qué pasó aquí? By Facebook, it came up. It was something about the Chilean adopters. It's a mess. Tráfico de menores. Secuestro y adopción ilegal que hubo durante la dictadura de Pinochet. Que vendí, que quité, vamos al abrazo de la madre. Pruebas no hay. Yo creo que tenemos hartos elementos de juicio para señalar que aquí hubo un secuestro de niños, pero además está dado en un contexto efectivamente de una organización criminal transnacional. Yo llego a las 11 de la noche a darle pecho a mi guagua, a la otra sala no estaba. Mi guagua no estaba.
Me contactó Eugenia, una mujer de Valparaíso, está buscando a sus mellizos. Hace más de 24 años que no sabe de ellos. Pedimos que se hagan el ADN y además hacemos un cuadro de búsqueda. Somos investigadores. Seguimos contactando a personas que son amigos en común para poder informarle que su madre la busca. Hola, mi amor. Sí, mi niña. Mucho tiempo, hija, esperando esto, muchos años, mi amor. I got a message on my telephone. We found your mother. Wow, they want to speak. Yo necesitaba buscarla, necesitaba encontrarla porque necesitaba ver un rostro en quien poderme identificar. Llegamos a la dirección a donde vivía mi mamá y nos abrazamos tan fuerte y siempre lo dije a él. Oye, ese día me abrazaste tan fuerte que me quebraste la columna, le dije. Yo voy a volver a Chile porque yo ahora hago ese compromiso. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso con más Revelados por las pantallas de UChile TV y seguimos conversando en este entretenido repaso, ¿no?, por toda tu trayectoria, Aline. Y bueno, me quiero meter en La Fiera. No puedo dejar de revisar esa icónica teleserie que, dicho sea de paso, yo era una fanática, no me la perdía. Y me gustaba en particular tu personaje, la Joyita. Yo creo que nos marcó, ¿no? Ahora La Fiera se ha repetido harto, sí, y sigue ocurriendo que la Joyita la rompe. ¿Por qué crees que pasa eso? Sabes que yo lo analicé mucho eso, porque era mala y sin embargo despertaba una empatía muy extraña. Yo creo que siempre me llamó la atención que ganaba el hecho que ella tuviera que acostarse con un hombre tanto mayor, a la fuerza además, contra su voluntad, severa. Era más fuerte que el hecho que ella fuera tan mala. Mira qué loco. Sí, era... claro, los hombres mayores me hacían así en la calle. Usted que es mala, ¿eh? Pero las mujeres, fíjate, no. Como que hay una cierta empatía. Sí, eso es súper loco, porque era villana, era una mujer muy perversa y sin embargo generaba simpatía y empatía. La gente se reía mucho, siempre me decían, es muy divertida. Claro. A pesar que era una neurótica, perversa, calculadora, última, pésima, aprovechadora, pero enamorada y además con esta situación de que tenía que exponerse sexualmente a la fuerza con un hombre tanto mayor, digamos. Eso era muy fuerte para el público. De todas maneras, raro para mí. Sí, pues de todas maneras pasa. Hace poquito estuvo Héctor Noguera aquí y le preguntábamos lo mismo con Ángel Mercader, ¿no? Él decía, de mis personajes el más querido ha sido Ángel Mercader, que era un... Pésimo. Un más que pésimo, sí, diré, un machista, o sea, todo lo malo que se puede condensar en un hombre, y me decía, muy curioso que el personaje más querido. Un poco lo mismo que pasa acá, un fenómeno que uno no deja de analizar. Las proyecciones que el público pone en los personajes, no tengo idea, pero... Y también, claro, son personajes, la Joyita, un personaje que estaba muy bien escrito y que tenía muchas dimensiones. Era con mucho relieve. Claro. Quizás por eso lograba captar distintos tipos de proyecciones del público. Unos se identificaban con ella por un lado, otros con sus distintas dimensiones. Eso también puede ser. ¿Cómo preparaste este personaje? Bueno, cuando está bien escrito un personaje, no hay mucho que preparar. Te adelantan la pega, digamos. Claro, por supuesto. Y en observación, yo siempre lo dije, me inspiré en un personaje que estuvo cercano a mi familia. Mira. Y que siempre yo soy muy... Bueno, todos vamos a omitir el nombre. Somos súper sapos los actores. Estamos siempre observando mucho a las personas. Es lo que te nutre para poder crear. Claro, te toca un personaje y te acuerdas de una persona y cuáles eran sus rasgos. Uno siempre está en eso, observando mucho. Escuché en una entrevista y me quedé plop
que tú estabas embarazada cuando grabaste La Fiera. Sí. Qué loco, ¿no? Sí, Tiene que haber sido... pésimo. Ah, te sentías pésimo. Sí, en alguna periodo. Pero sí, pues, y mi hijo tiene ahora 25 años, o sea, estamos hablando que hace mucho tiempo La Fiera. Qué bonito. Pero la repiten, entonces, claro, sigue siempre vigente. Y La Fiera es parte de esta camada de teleseries que tenían grandes presupuestos, que también grababan en distintas locaciones de Chile y donde todavía yo siento que estaba en la mira un poco como rol de televisión un poquito más... que se proponía hacer contenido más de calidad, ¿no? Sí, que tomaba algo, no digo al 100%, pero algo del rol de la televisión pública. Exacto, en la calidad y en la identidad también. Absolutamente. En ambas cosas, sí. Que es el rol de la televisión pública finalmente. Y fue justamente eso lo que te empezó a hacer ruido a ti, porque tú en un momento dado dices, ya, hasta aquí llego con la televisión. Sí. Cuéntame de esa decisión de dar un paso al costado, que me imagino que tiene mucho de ganancia, pero también de pérdida en el sentido que hace un ratito tú misma lo comentabas, era lo que te permitía como tener un buen sustento, ¿no? Claro, pero yo no soy una persona que necesite demasiado para vivir, y el tiempo que yo estuve en televisión, que fueron alrededor de 10 años, o sea, mucho menos del que llevo fuera de la televisión, claro, me permitió sí poder tener una estabilidad económica que me permite vivir ahora de lo que hago. Y eso estaba siempre en mis planes. Lo que no estaba en mis planes era permanecer ad eternum en la televisión por varias razones, no solamente el tema de cómo estaba la televisión. Yo siempre lo manifesté y siempre me miraban un poco como la díscola de la televisión, que cómo, estando dentro de la televisión, podía criticarla. A mí me parece que es un ejercicio súper sano. Uno puede criticar a una persona que quiere, de hecho. No vas a dejar de querer a tu mamá porque encuentras que le quedó un poco recocido el pollo, no sé. Claro. Pero siempre las críticas apuntan a mejorar algo, y ya me parecía que la televisión, y siempre me pareció que la televisión responde demasiado a las leyes del mercado. Se puede entender si es un canal privado, pero no menos si es un canal público, como es el caso de TVN y en la época Canal 13, ¿no? Que era un canal que pertenecía a una universidad. Entonces, con la transición yo creo por que... el tema de la responsabilidad social, y sobre todo cuando se trata de un medio de comunicación que afecta tanto la cultura, ¿no? De un país, que tiene que ver con la idiosincrasia, el comportamiento social, lo que el público está recibiendo día a día en sus casas, cómo se está educando a los niños, cómo se educa o deseduca a una población, y también qué valores se le están dando. O sea, hoy tú prendes la tele y solo ves violencia. Sí. En los noticieros, pero también en los realities, ves gente peleando en todos los programas, o hablando mal del otro, o inmiscuyéndose en la vida privada del otro. Es decir, es una oscuridad total la televisión, es muy poco edificante, es muy poco esperanzadora, te llena de unos valores muy extraños, como de el sentirte con derecho de decirle cualquier cosa a cualquier persona, de herir, de difamar, de lo que sea, ¿no? Como que la polémica es lo que vende, y la polémica siempre es algo tan desestabilizante, tan agresivo, tan que apunta a generarte una ansiedad, y creo que eso está equivocado. Es de las cosas de las que hablábamos al comienzo, que tenemos normalizadas, ¿no? Que tú prendes la tele y es una cosa totalmente ansiógena, como... bueno, absolutamente. Entonces, creo que eso se traslada también a las relaciones. La gente anda más agresiva, anda más confrontacional, porque también es lo que vemos en los medios, en las redes sociales, todo eso también se va traduciendo. La agresividad permanente, porque es lo que vende. Y no tenemos un espacio para experimentar qué podría ser otras cosas que podrían también vender. O sea, la televisión experimenta poco, da por sentado lo que le gusta a la gente, pero experimenta poco lo que podría gustarle. Bueno, justamente nosotros como canal en Chile TV estamos tratando de hacer esa contraparte. Yo celebro mucho que exista este canal. Me parece una idea genial que ya que esto ocurra, que esté existiendo este canal, porque
es ese espacio donde tú puedes demostrar, y que creo que también los canales, queriendo o no queriendo, han tenido esos momentos para demostrar que la calidad también vende. No sé, lo que pasa es que es más cara. Claro. Pero también vende. Pongo como ejemplo los 80. Muchos de los otros trabajos que has estado tú también, por que ejemplo, han sido muy exitosos. O claro, El Reemplazante, Los Archivos del... tantas otras series de muy buena calidad que han tenido muy buena acogida, pero pongo a los 80 como ejemplo porque fue un fenómeno, ¿no? Sí. Pero así hay muchas otras que demuestran también que tenemos equipos de profesionales, como Bala Loca, por ejemplo, que estuvo puesto en un horario muy malo y tuvo más éxito online que en televisión abierta, lo que también habla de un público que no está siendo abordado por la televisión. Es decir, se mide al público que está viendo televisión, pero no se mide al público que no está viendo televisión. Que es mucho. Que es muchísimo más, ¿no? Creo yo. Sí. El Bosque de Caradima también, una película que toca temas, bueno, aquí están mostrando todo lo... que son producciones que para mí son necesarias en el debate, en cómo la familia que la ve después se queda conversando, Me quiero detener... aprende, entiende cosas nuevas de nuestra historia, ¿no? Me quiero detener, Aline, justamente en esta serie, Ecos del Desierto, porque te toca encarnar a Carmen Hertz, que es un desafío no menor. Yo te preguntaba hace un ratito, bueno, ¿cómo construiste a la joyita en La Fiera? Y tú me decías, bueno, saqué elementos de aquí y allá. Acá interpretas a alguien vivo, que conoces, que además ha sido una figura icónica, emblemática y que está activa. O sea, yo crecí escuchando a Carmen Hertz peleando por los derechos humanos, ¿no? Buscando a su marido desaparecido. Y que puede opinar, que puede no gustarle. Entonces, claro, me imagino que hay una presión ahí y un desafío también, porque presión es algo como con una connotación negativa, un desafío bien importante. Y bueno, esta serie tuvo un resultado maravilloso donde además usaron los nombres reales, que creo que fue algo al final muy acertado, ¿no? En el fondo vamos a contar la historia como fue, con los nombres que son, como una forma de reivindicar. Sí, fue muy impresionante lo que pasó con esta serie. La reacción del público fue muy impresionante. Y muy impresionante ver también cómo, porque esta serie fue para los 40 años. O sea, estamos hablando de 2013. Machuca fue 2004. O sea, 14 años después de la llegada de la democracia, recién ya podíamos hablar de estos temas. Y lo mismo pasó con esta. Más años después de la llegada de la democracia, recién podíamos hablar de estos temas con nombre y apellido. Claro. Sí, eso habla también de cómo hemos vivido el proceso, esta eterna transición que también tiene consecuencias hoy, que haya sido tan eterna la transición, ¿no? Que no hayamos podido hablar de esto antes, haberlo podido procesar de una manera más sana, más abierta, ¿no? Y lo que tú decías, sí, un desafío, pero eso lo pudimos contrarrestar no haciendo una imitación de Carmen Hertz, sino que una interpretación, reunir a varias mujeres en una. Que encarnaran ese drama. Originalmente el personaje se llamaba Rosa, y de hecho la misma serie se llamaba Rosa, que era la historia de Carmen, pero encarnada en otra mujer, que eran varias mujeres. Y con Los 1000 días de Allende, que un poco sigue esa línea, que fue además una serie que te llevó a ganar un premio bien importante. Hiciste el papel de la Tencha, Hortensia Bussi. ¿Cómo fue este trabajo, que es bien reciente también? Muy emocionante también, porque claro, yo no viví esa época, era muy niña y no estaba en Chile, y poder como un poco transportarse en el tiempo y poder imaginar mejor cómo era el cotidiano, el diario vivir, darle textura, darle color, darle olor a una época que recordamos en blanco y negro, por lo tanto algo muy lejano, que le ocurrió a otra gente. Fue importante para mí como actriz, persona, digamos, como ciudadana, pero también creo que para el público que la vio, porque hay muy poco sobre la UP en nuestro audiovisual, hay muy pocas películas sobre la UP,
Y lo que hay en general son registros y en blanco y negro. Sí. Bueno, entonces, hablando de registros de la UP, no podemos dejar de pasar por Machuca. Claro. Machuca es un clásico, ya es una película muy importante en nuestra cinematografía y creo también en nuestra cultura, en nuestro colectivo, ¿no? Sí, totalmente. Es una película que cuando pasan cosas, por ejemplo, siempre vuelve a aparecer Machuca. Se sigue viralizando la escena en que tú le dices al personaje Manuela Martelli, vuélvete a tu población, porque eso sigue pasando. O sea, es como este señor, ándate de mi playa, ¿no? Sí, totalmente. Es un poco... retrato de la realidad. Paradigmática. Es una película que se pone como ejemplo. Y también afuera, yo he sabido de hartos casos de profes, por ejemplo, que enseñan español con Machuca. Mira, qué bonito, sí, no sabía eso. Es una película muy, muy importante en nuestra... Haciendo un repaso por la cinematografía en la cual tú has participado, hay, siento yo, una decisión también que tiene que ver con la política, ¿no? Bueno, todos somos políticos, claro, la gente que dice yo no me meto en política... Ahí también hay una decisión política detrás, ¿no? Claro. ¿Por qué este tipo de producciones, Aline, son importantes y por qué tú decides ponerte al frente? ¿Por qué podrías no hacerlo? De hecho, hay un sinfín de actores y actrices que no lo hacen. Porque para mí tiene sentido. Y claro, es una opción personal, pero creo que el cine tiene la capacidad de insertarte en una realidad, en otra realidad, en una realidad que no conociste porque pasó en otra época o en otro lugar o en otro espacio al que tú no tienes acceso. Por ejemplo, no sé, tú creciste en una familia muy acomodada y nunca vas a tener la posibilidad de ir a meterte a una población, por ejemplo. Te lleva a lugares, a tiempos, de una manera sensorial además. Te mete auditivamente, visualmente, un poco como cuando uno dice lo soñado es vivido, lo visto en el cine también. Tú te metes ahí y vives lo que estás viendo. Esas 2 horas que estás metido en el cine, tú estás adentro de esa producción. Entonces creo que es una manera de contar historias que quedan impregnadas en las personas, en sus emociones, en su capacidad cognitiva de aprender lo que está viendo. Entonces creo que el cine es un buen vehículo para contar esa historia que es nuestra historia reciente. Fotos de 1976. Claro, y que a lo mejor de otra manera es difícil, a lo mejor en la lectura no alcanza la imaginación para ponerse en ciertos lugares. Claro. Eso. ¿Y qué te pasa con lo que está pasando en Chile actualmente a nivel político? Porque vivimos una primera vuelta que dejó a todos impresionados, ¿no? La primera mujer del Partido Comunista que va a pasar a una segunda vuelta con una derecha que está cada vez más al borde, no al extremo, digamos. Mira, a mí yo creo que Chile es un país muy, muy, muy especial y que nunca se sabe. Somos un país tan poco predecible. Hemos tenido fenómenos que ya ahora los tenemos incorporados, pero que en su momento parecían imposibles. O sea, como que tener una presidenta socialista, separada, agnóstica, parecía imposible y sin embargo la tuvimos. Tener un presidente de 34 años en ese momento, frente amplista, que apareció en 2 meses, también parecía imposible. Entonces yo ya no hago ningún pronóstico, yo solo observo en este momento. Estoy un poco... como observadora más que nada, más abocada a mi nuevo proyecto. Y hablemos del nuevo proyecto, hablemos de lo que has construido con el Teatro y su Doble. Yo sé que en un inicio se llamaba, ¿cómo se llama la compañía? Teatro Milagros. Teatro Milagros, claro. Sí. Surge Teatro Milagros. Cuéntame primero de esos inicios, porque bueno, es una forma poco común, siento yo, de encarar el teatro. Claro, ¿no? yo estaba en ese momento que estábamos hablando de un cierto
no sé si hastío, pero había algo vencido ya. Estaba en una teleserie y en el camarín ahí esperando, y estaba la Paola Giannini, en la misma Tremenda que yo. actriz, la Paola. Y las dos así como que nos cachamos, que estábamos en la misma. Y conversando, cada una se llevaba como cosas para hacer, para no sentir que estábamos ahí, que se nos estaba yendo la vida en estas esperas. Y nos pusimos a conversar y ella me habló de un texto que ella estaba adaptando de Nikolai Gogol, que era El Capote, y ahí conversando, apareció la idea de una posible marioneta que pudiera encarnar ese texto específico. No es que nos juntamos y dijimos, hagamos teatro con marionetas, no. Era ese texto. Encarnar el Capote. Y apareció la idea de la marioneta, pero ninguna de las dos nunca había hecho nada con marioneta. Pero dijimos, ahí está el afiche, probemos, ¿qué perdemos? Y empezamos a investigar en eso. Yo algo, como te decía, desde chica, con las plasticinas, dibujando, había ilustrado un par de libros para niños, siempre dibujado desde chica también. Entonces hice un primer prototipo que en realidad terminó siendo este mismo. Y empezamos a investigar en esta construcción, sin tener herramientas, nada, muy de a poquitito. Y postulamos un fondo, lo ganamos, pero así como les prometemos que vamos a poder hacer esto, porque ¿de dónde salieron estas Claro, dos? me imagino al evaluador del Fondo de Cultura. Te lo juro, yo conozco una persona que estaba ahí que me decía que miraban y decían, ¿pero de dónde? Y alguien dijo por ahí, no, si algo han hecho. Pasa que uno se encasilla, ¿no? Sí, totalmente. Como dices, ¿cómo voy a pasar de hacer teleseries a actriz de televisión? O sea, hay ya un estigma ahí. Sí, en general el machismo es transversal en todos lados, y incluso las marionetas. Los hombres son maestros, las mujeres somos talentosas. Eso es en todo orden de cosas, en la dirección, siempre es así. El hombre es profesor, la mujer es talentosa. Sí. Es así. Entonces, alguien que nos conocía a las dos, la Poli había estudiado arte antes que teatro, dijo, no, sí pueden, sí, algo. Entonces, ya, nos dieron ese voto de confianza, eran súper pocas lucas, pero la hicimos igual. Después empezamos con todo el proceso, esa foto me encanta, todo el proceso de investigación en el movimiento, en la manipulación, qué sé yo, y estrenamos El Capote sin saber realmente para dónde iba la micro, porque no es un cuento para niños, pero las marionetas están siempre asociadas a los niños. Claro. Entonces hicimos una adaptación para que fuera para toda la familia, porque también considerábamos que los niños también necesitan contenido más, no solo para entretenerlos o educarlos, sino estimulantes. También claro, para la reflexión, o que aborde también sus problemáticas de ellos. Y resultó que empezó a llegar gente, nos empezó a ir muy bien, empezó a llegar público, adultos solos, sin niños, y empezaron a llegar invitaciones de afuera. Nos invitó la Pina Bausch a su festival, que fue la primera invitación, y ahí quedamos, pero chuta. Uy, quedamos pero loca. Imagínate en Alemania con nuestro Capote, no lo podíamos creer. Entonces dijimos ya, hagamos una segunda obra, ya buscando una obra para las marionetas. Estrenamos esta obra. También 2 años de trabajo ahí. Eso es algo que la gente no dimensiona. Cada una de estas producciones requieren 2 años de producción, digamos. Sí, porque nosotros hacemos todo. Desde el diseño, construimos las marionetas, y después hay que manipularlas. Qué loco cómo esto se enlaza con tu infancia, con tu mamá juguetera, Y animaciones también hacemos, en stop motion, que también mi mamá era animadora. Todo se junta, pero todo esto no fue para nada pensado ni a propósito. Fue como... Después, entonces ahí dijimos ya, dediquémonos a esto, porque pasó lo mismo con Sobre la cuerda floja. Empezó a llegar público adulto, empezaron a llegar invitaciones afuera. Viajamos mucho con las dos obras. Giraste por el mundo con las obras. Sí, y seguíamos dando el Capote, seguíamos dando la cuerda. Después se sumó una tercera ya para adultos. Dijimos ya, esto a los adultos les gusta, feos. Estos son muñecos más grandes, una obra escrita por Guillermo Calderón, que yo se la pedí pensando que me iba a decir que no, y me dijo que sí. ¿Está basada en un trabajo de Benedetti? En un cuento de Mario Benedetti, que probablemente el público lo leyó en el colegio, que es La noche de los feos, un cuentito de 2 páginas. Maravilloso. Hermoso,
que las marionetas se prestan mucho para eso, porque yo no voy a conseguir una actriz que le falte un pedazo de cara. Las marionetas, la gracia que tienen, entre otras, ¿no?, es que son lo que son, no interpretan, son lo que tú quieras que sean y encarnan un símbolo o lo que tú quieras realmente, son infinitas. Entonces hicimos esta y seguíamos dando sobre la cuerda floja y seguíamos dando el capote y después Feo, y así fuimos acumulando obras, nunca dejamos de darlas. Porque me imagino que esto mismo de invertir tanto tiempo en cada producción hace que las estén reestrenando. Exacto. Constantemente. Y además estamos siempre renovándola en el fondo, porque claro, los muñecos van deteriorándose o van apareciendo nuevos materiales o nuevas técnicas o se nos van ocurriendo cosas que no habíamos cachado antes, entonces vamos, lo que aprendemos en un nuevo proceso, que siempre es un aprendizaje nuevo, decimos, esto, qué sé yo, un gatillo nuevo para las muñecas, se lo ponemos a los primeros y así van cada obra evolucionando siempre, permanentemente. Y así, después vino Pedrito y el Lobo, y ahora estamos en una nueva proceso de creación, otros 2 años. Sí, están empezando un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo que es un cuento hermoso de Alfonso Alcalde, que es un gran autor chileno, un poco desconocido, pero porque él quería, porque él era de muy bajo perfil, por eso si hubiera querido habría estado en las grandes ligas, digamos. Sí, porque realmente es uno de nuestros grandes autores, Alfonso Alcalde. Los que no lo conocen, búsquenlo, porque sí, es de los grandes. Así que estoy ahí muy metida con... Maravilloso, nos deja enganchados ahí para seguir la pista y ver entonces cómo se viene esta nueva producción. Y Feo vamos a estar en el Corpartes el 9 y 10 de agosto. Exactamente, corpartes.cl pueden adquirir las entradas y hay que ir rápido, porque se van muy rápido las entradas. Ya hay hartas vendidas. El teatro y su doble como que tiene ya su fanática. Sí, y vamos a estar también en octubre con el Capote en el Seina. Sí. Bueno, también en tus redes sociales tú vas manteniéndolos al tanto. Tenemos un sitio que es teatroysudoble.cl y nuestras redes sociales donde siempre estamos avisando nuestras funciones, acá en Santiago y en regiones también. Maravilloso. Oye, Aline, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Tu tiempo y esta entrevista. Qué rico haber podido repasar algunos de los hitos de tu Yo feliz, de tu carrera. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a todos quienes nos están siguiendo desde el otro lado de la pantalla. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Chile TV, y seguirnos en redes sociales. Gracias también a nuestro querido auspiciador Café Jacobs. Y nada, pues nos estamos encontrando como siempre cada jueves a las 22 horas aquí en Revelados. Chao. Bacán.